Los audios de la mañana. Javier Milei ayer hizo una cerrada defensa del modelo económico y de lo que está pasando con estos nuevos cambios estructurales de la economía y sobre todo además dijo que la inflación tarde o temprano va a bajar y que no se va a mover un pelo de la ortodoxia de lo que está haciendo. Digo, la gente no es que, digamos, si tiene una sensación de frustración en los últimos 6 meses, no es casualidad. Es el efecto de haber destrozado el capital de trabajo. Afortunadamente, la reconstitución de la situación financiera y monetaria hace que hoy, digamos, el crédito haya empezado a crecer nuevamente, que se esté reconstituyendo el capital de trabajo y, consecuentemente, la economía. En marzo parece haber mostrado los peores números y empieza en abril a mostrar signos de recuperación. Se puede ver mirando la recaudación. Consecuentemente, este número es horrible, pero lo vamos a derrotar. Se refería al número de inflación cuando dice este número es horrible, pero lo vamos a derrotar. Viene oscilando, Milei vuelve a insistir con que marzo fue una caída, que ahora va a mejorar, lo peor ya quedó atrás, es un poco el discurso de gobierno. Suelen atribuir la caída en la opinión pública, cayó fuertísima la confianza en el gobierno según el índice de Itela. A veces dice que es culpa del periodismo, a veces dice que no, y ahora dice que bueno, que tenía que ver con el efecto de previo a las elecciones del mes de octubre, la corrida contra el dólar y que eso hizo que la gente se desprendiera de pesos y que entonces al desprenderse de pesos sube la inflación, que la inflación no depende solamente de la emisión monetaria, sino también de la demanda de dinero y que las elecciones hicieron caer la demanda de dinero y que por eso pasó lo que pasó. Bueno, ¿qué más dijo anoche Milei? No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. A ver, el sector público es los jubilados de la mínima que están perdiendo contra la inflación. Eso es el sector público, que es el mayor gasto que tiene el Estado nacional. El sueldo de Milei es su único sueldo. Todos los demás funcionarios, después que Caputo insistiera, el ministro de Economía, a mí me parece razonable, descongelaron los salarios y se los duplicaron. Sí, bastante más. El de él y el de Victoria Villarroel son los únicos dos que están congelados. Porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, entonces Villarroel va pegado a lo que haga Milei con su sueldo. Yo creo que no se lo sube para castigarla a Victoria Villarroel, porque Villarroel vive en su casa y él vive en la Quinta Olivos, con lo cual no enfrenta gastos. No, y lo otro, digamos, uno puede decir, qué sé yo, simbólico, donarlo, pero no tiene ningún impacto fiscal lo que está diciendo, y cuando dice el sector público es también, por ejemplo, lo que está pasando con los docentes universitarios y los no docentes que están yendo a medidas de fuerza. El gobierno ahora le reclama que dé clases hablando del derecho a los alumnos a estudiar, pero tienen que haber docentes que cobren un salario digno para que los alumnos puedan estudiar, y la pérdida de poder adquisitivo, el salario de los docentes y no docentes del sector universitario, sector científico, ha sido el 30% prácticamente desde que asumió Milei. El propio Milei dice, efectivamente el ajuste fue sobre el sector público. En parte, no solamente. ¿Qué más dijo sobre el empleo? Porque discutió con muchas de las cosas que se vienen diciendo acerca de lo que está pasando con la economía. No, pero se destruyen empleos y se pierde empleo y el empleo en la economía se está destrozando y todo el mundo está desempleado. Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los kirchneristas? Toman el dato que es malo y lo generalizan. Entonces dicen, no, bueno, pero los empleados asalariados formales cayeron 241.000. Bueno, pero los informales subieron, digamos, los independientes 346.000 y los no registrados 33.000. Bueno, a ver, se destruye el empleo de calidad, que es el empleo registrado del sector asalariado, tanto público como privado, y lo que crece es monotributo y informalidad. Y además crece de tal manera que no alcanza a cubrir lo que destruye el otro, ni tampoco el crecimiento poblacional. Por eso subió el desempleo. Y el propio Arriazu, él dice los cucas, es como si estuviese discutiendo solamente con los economistas kirchneristas o peronistas o heterodoxos desde la ortodoxia. Pero si uno toma economistas muy ortodoxos,
huevos, como uno podría pensar Arriazu. Arriazu dice el gran problema que tiene este modelo económico es que destruye empleo a una velocidad mayor de la que crea empleo. Milei ayer hizo una cerradísima defensa, como si estuviese discutiendo solamente con los cucas. ¿Qué más dijo sobre la situación actual? Dice, ¿vieron que ahora todo el mundo come huevos? Entonces, ¿qué desayuna? Huevos, sí, en distintas formas, o sea, un omelette, huevos revueltos, huevos, no sé, como fuera. Pero come huevos. La pregunta es, che, a los huevos, cuando comen la tostada con el huevo, ¿arriba le ponen mermelada? Digo, ¿a alguien se le ocurrió ponerle mermelada al huevo? Bueno, es un dato interesante. Che, están mandando la quiebra a los productores de mermelada. ¿No se dan cuenta de las aberraciones que dicen estos que están enfermos de socialismo? Digo, ¿qué van a esperar que pase con los productores de mermelada? Se entiende, ¿no? A ver, parte de algo que es cierto que es que aumentó el consumo de huevo muchísimo. Sí. Argentina es de los países mayor consumo de huevo del mundo. Entonces, lo que él dice, ¿qué culpa tengo? Si comen huevo y no comen mermelada, no me echen la culpa si se funde el de la mermelada porque se desayuna huevo en lugar de mermelada, ¿no? Pero, como diciendo, no, si hay destrucción de empleo de determinados sectores, no es mi culpa, y él dice, yo no elijo a los ganadores. Por supuesto que elija a los ganadores, porque si abre la economía con un tipo de cambio, un dólar barato, bueno, hay un sector que se va a ver muy afectado. Si permitís la importación a través de Shein y las plataformas chinas que ni siquiera cobran envío ilimitadamente o con topes muy generosos, bueno, se van a ver afectados los que compiten con eso. Hay muchas maneras en las cuales tomás decisiones respecto a los ganadores y los perdedores. Y en esa heterogeneidad de los que le va bien y les va mal, no es todo lo mismo. Algunos generan más empleo, otros generan menos empleo. No es lo mismo importar que producir en la Argentina. Entonces, hay una idea de Milei, y habló mucho sobre esto. Entonces él dice, no es mi culpa si es huevo o mermelada. Lo simplifica al extremo como si fuese todo lo mismo. Y está también la teoría de Milei. Si vos gastas menos en que es importado, entonces más barata la pilcha, te va a quedar plata para gastarla en otra cosa. Pero las cifras de consumo te dan todas para abajo. Según Milei, lo que está pasando es que la gente compra en Mercado Libre. Otra mentira. El consumo está en su peor momento. Pico histórico. Muchachos, cambió la forma en la cual se vende. Es decir, obviamente, digamos, a mí me parece interesante esos que agarran y dicen, no, bueno, porque cerró el local de no sé qué cosa. ¿Y vos cómo compras? Por Mercado Libre, por Temu, por el otro. Vamos, cambió la forma que se consumen. Bueno, ¿cómo comprás por Temu? Bueno, Temu no produce nada acá. Hablaba también un poquito más de Galperín, el que sigue. Cambió la forma que se consumen. Pero claro, no, es demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre. Dios, se viven jactando que es una de las mejores empresas de Argentina, lo cual adhiero fuertemente, sí, y tengo una profunda admiración por Galperín. ¿Por qué no miran una vez el balance y ven lo que está pasando con otra forma de consumo que están volando? No, la idea es mostrar a ver lo que está mal. ¿No será que está cambiando la composición del consumo? Si está subiendo el PBI, digo, ¿para qué producen las empresas? ¿Qué? Digo, ¿para acumular stocks? Digo, eso les reventaría la rentabilidad, con lo cual no parece una hipótesis razonable. Ahí tienen, el consumo en máximo histórico. No se dejen psicopatear por los cucas mentirosos, porque lo peor de todo es cuando se repite la mentira. A ver, el consumo incluye cosas como viajes al exterior, Claro. por ejemplo, dentro de la idea de consumos. Cuando vos ves el ítem consumo privado, ahí lo que tenés, por ejemplo, son los viajes al exterior y tenés los servicios, por ejemplo. Y cuando él dice sube el PBI, bueno, dentro del PBI algunos sectores crecen fuerte y otros sectores caen fuerte. Crece, por ejemplo, la minería, sube el petróleo, la minería y la intermediación financiera son los que empujan el promedio para arriba. Campo también, que está en un muy buen momento. Ahora vos mirás qué está pasando con otros sectores, lo que es el comercio, lo que es la industria, todos esos sectores caen fuertemente, que son los más generadores de empleo. Eso hace además que tengas menos ingresos disponibles, pues mientras tanto estás quitando subsidios, lo cual hace que el peso de los servicios sea cada vez más grande, te quedan menos ingresos disponibles. Aún asumiendo que seguramente sube el comercio electrónico versus otras formas de consumo. ¿Qué más dijo Milei ayer en la Fundación Libertad? Quiero expresar mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de parte de la izquierda, de todo el mundo libre, que debe ser detenida en sus inicios.
Porque hay muchos que no aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas y recurren a la violencia para hacer realidad sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley. Bueno, acá hay un debate fuerte en Estados Unidos respecto a qué es lo que genera la violencia, ¿no? Trump, también la vocera de Donald Trump, después de 3-0, hizo una especie de meme, Milei publicó en Instagram, con como que sobrevivió a 3 intentos de asesinato, Donald Trump, y el debate es quién genera la violencia, ¿no? La idea de que hay una acusación muy fuerte de parte del gobierno de los Estados Unidos contra ciertos medios de comunicación que son muy críticos del gobierno, apuntando también con los discursos de odio o discursos bastante violentos que tiene el propio presidente Donald Trump. Y Trump también plantea lo mismo, ¿no? La idea de que la violencia viene del otro lado. Yo lo que creo que hay mucha responsabilidad y la Iglesia viene insistiendo con esto también, la Iglesia argentina. Cuando vos tenés una voz tan potente como la voz del presidente, sos el primero que tiene que dar el ejemplo respecto de bajar el tono de la violencia. Y no es lo que pasa en los líderes de las características ni de Donald Trump ni de Javier Milei, mucho menos si uno ve cómo se comportan en redes sociales, ¿no? Bueno, mientras tanto, Mauricio Macri estaba ayer en la cena con de Libertad, la Fundación Libertad, en la que habló Javier Milei, pero ni se saludaron, no. Revelando el momento de extrema frialdad que atraviesan. A ver, Mauricio Macri. Soy más optimista. Siento que el populismo se está agotando. Esto que tal vez se inventó en la Argentina y lo exportamos exitosamente al mundo, que ya no abarca solamente esta región. Encontramos propuestas populistas por todas partes. Acá se está agotando, en la región se está agotando y creo que hay un crecimiento, como pasó en la Argentina. La Argentina es un buen ejemplo de que el gran cambio ha imperado en la mentalidad de la gente. Hoy muchísima más gente que hace menos de 10 años entienden la importancia de la meritocracia, del esfuerzo personal, el libre emprender, todas cosas que antes estaban tapadas con este discurso tan exitoso de que el Estado te lo resuelve todo, el Estado te regala todo. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri, que es bastante ambiguo respecto a qué va a hacer él, ¿no? Personalmente. Dice que quiere un candidato del PRO para el año que viene que compita en las elecciones. No está claro si sería él el candidato. Bueno, hasta ahora es él el que más mide dentro del PRO. Ahora, no creo que él esté dispuesto a ir a una contienda electoral. Bueno, mientras tanto, Francisco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, planteando la situación dramática que enfrentan las universidades a partir de la decisión del gobierno de no cumplir con la ley de financiamiento universitario, pese a que rige esa ley. Sí. Bueno, estamos atravesando una situación muy delicada, extremadamente delicada. Desde el 2023 hasta la fecha, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%. Eso quiere decir que en todos los aspectos estamos prácticamente a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades. Hoy lo más angustiante, lo más urgente, lo más dramático es la situación salarial del personal docente y no docente. Alrededor del 60% del personal docente de todo el país está percibiendo un salario por debajo de los 600.000 pesos por mes. Bien, la situación, llevó a que se decida una nueva marcha. El 12 de mayo va a haber una marcha en defensa de la educación pública universitaria. Esperan, que sea convocante la marcha. En todo el país va a ser. En todo el país. En todo el país, obviamente, con eje en la ciudad de Buenos Aires, pero se van a manifestar en todo el país. Y vuelven a hacer una clase pública frente al departamento de Manuel Adorni, mientras que el gobierno sigue abroquelado detrás de la defensa del jefe de gabinete. Mañana a las 10 de la mañana se presenta en el Congreso. Veremos qué argumentos da respecto de la primera vez que lo vamos a escuchar hablar de su crecimiento patrimonial desde que van apareciendo recurrentemente las novedades que surgen de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal en los tribunales de Comodoro Pi. 7:16 de la mañana.